¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, los saludamos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional. ¿Los papas del Concilio Vaticano II cometieron apostasía o herejía o ambas? Esa es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque el padre Byron dice que estos antipapas, para mí, ¿verdad?, del Concilio Vaticano II, desde Juan XXIII hasta Francisco, sí cometieron apostasía, y lo queremos probar con argumentos sólidos en este video. No solamente herejías, sino que cometieron apostasías y herejías. ¿Por qué? Miren bien, las pruebas son irrefutables e incontrovertibles. Hemos visto imágenes, tras imagen, videos de Juan Pablo II, Benedicto XVI, Juan XXIII, Pablo VI, entrando a sinagogas judías a orar, inclinando la cabeza, rezando con los judíos, ignorando y rechazando a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la prueba número uno de una apostasía flagrante. Prueba número dos, bueno, pues con los musulmanes también hemos visto videos e imágenes de Benedicto XVI, Juan Pablo II y todos ellos entrando a mezquitas a orar con los musulmanes a Alá, cuando nosotros sabemos que Alá es una deidad nada más, no es el Dios verdadero, no es la Santísima Trinidad. Ellos rechazan a nuestro Señor Jesucristo. Luego entonces, el entrar a orar a estos templos, como lo ha hecho Francisco con los templos budistas, a los que también entró Juan Pablo II, a orar a Buda, esto es apostasía, porque es un rechazo craso y grave a la fe católica. Esto es apostasía, esto no es una herejía, esto es apostasía con letras mayúsculas. ¿Por qué? Porque oran a un Dios diferente, que ya sabemos que no son dioses, ya sabemos que son ángeles caídos, que quieren tomar la forma de dioses, que quieren ser Dios, pero que no son Dios, porque el arcángel San Miguel dijo y dice todavía: ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? 3 veces, porque no hay nadie como la Santísima Trinidad, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que reina en el cielo. Bueno, hermanos, es clarísimo cómo también Benedicto XVI y Juan Pablo II hicieron todas estas reuniones de Asís desde 1984 y subsecuentemente a través del tiempo en estos pontificados dentro del Vaticano, donde celebraban precisamente en Asís estas reuniones con todas las religiones del mundo, y tenían velas en sus manos o unas como macetas o cubos. Solamente Dios sabe qué era, pero era para hacer oración a un Dios en común. ¿Cómo es posible que un católico se ponga a orar con los hindúes cuando ellos tienen 33,000 dioses? Cuando Juan Pablo II también recibió en México también estas limpias de chamanes, que ya sabemos que los chamanes adoran a otros dioses falsos, y sabemos quién es el enemigo de Dios. Ellos invocan espíritus, invocan demonios, y estos pontífices, estos reyes del Apocalipsis, adoraron y celebraron todas estas reuniones. Esto es apostasía crasa. Luego entonces, usando la lógica formal y conforme al Código Canónico de 1917, quienes cometen apostasía, la pena es recibir la excomunión ipso facto, es decir, que es ipso facto, automática, sin un previo juicio, sin que haya una autoridad formada dentro del Vaticano para hacer un juicio contra un obispo, contra un cardenal o contra el mismo Papa. Entonces, para mí es muy sencillo. ¿Por qué? Porque ahora la defensa, por ejemplo, del padre Byron, él dice, es que solamente cometieron herejía, y como son herejías aisladas y herejías singulares que han quedado ahí nada más, pero que no se han repetido, entonces sí son papas, porque no están excomulgados, porque no cometieron apostasía, porque no hay pruebas de que cometieron apostasía. Sí hay pruebas de que cometieron apostasía, desgraciadamente. Es algo que a nosotros nos duele profundamente, claro que sí, porque qué más quisiéramos que no hubieran cometido apostasía,
que no se hubieran ido con otras religiones a adorar otros dioses falsos, como hicieron los hebreos también varias veces cuando adoraron al becerro, a Balaam y a otros dioses falsos a través de la historia. Bueno, hermanos, las pruebas son incontrovertibles. Aquí está la evidencia. Estamos en contacto hasta un nuevo video. Ave María Purísima, sin pecado concebida.